La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Les damos la cordial bienvenida, periodistas en Sábado, a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Muchas gracias por su amable sintonía. Hoy tenemos como invitado al profesor Manuel Alarcón Díaz, jefe de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de la provincia de Chota, para conversar sobre el año escolar 2026 en el actual contexto político electoral. Como sabemos, la educación es pilar fundamental de la transformación y el desarrollo de la sociedad, y las decisiones políticas gubernamentales son determinantes, ya sea para fortalecerla o, en su defecto, para debilitarla. Profesor Manuel Alarcón Díaz, muchas gracias por estar en el programa, bienvenido. Muchas gracias también por la entrevista, es para nosotros una alegría que tengamos un programa de este tipo y que podamos analizar y reflexionar sobre los resultados y las propuestas que hay para el sector educación, con el mensaje que dice que siempre la educación transforma vidas, así que estamos en ese camino. Pero parece que a los políticos partidarios, a los gobiernos, parece que quienes están de turno no lo entienden así, que efectivamente la educación es eje del desarrollo, es la clave para la transformación. ¿O cómo lo ve usted, que ya pues lleva muchos años en el sector? La política, el origen de la política debe ser la filosofía siempre, ¿no? El por qué estoy en política, con un marco ideológico, doctrinario, y más que todo en tomar las decisiones que mejor le conviene al pueblo, a la gente más necesitada. Sin embargo, hoy en día parece que la política ha perdido el rumbo filosófico, ya no es filosófico, la política es mercantilista, la política es mayormente empresarial y la política es pago de cupos. Entonces, desde ese camino no hay mejoras. No es necesario utilizar el término más apropiado. La política no, creo que la política es como es. Quizás la politiquería, profesor. Sí, porque la política tiene su propia definición, concepción, correcto. Y lo que la mayoría hace, por lo menos en nuestro país, ya no es política. Lo que se está haciendo ahora... Lo que usted ha dicho, eso no tiene nada que ver con la política, es otra cosa. Lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y que todos los jóvenes mayormente lo están viendo de esa manera. Quizá ahora, pero hay que darle el término adecuado según el lenguaje. Por eso es que vale... Politiquería. Por eso es lo que vale este programa. La política siempre es filosofía. Sí, la política siempre es una pregunta de por qué. La política siempre es servicio a los demás. La política siempre es tomar decisiones en función de los demás, de lo que más necesitan, en el tema de equidad, de igualdad, de justicia. Eso debe ser la política, al servicio de los demás. Pero parece que no es ahora, hace buen tiempo que ya no lo es. Y menos, digo, que los gobiernos de los diferentes niveles, no sé si no lo entienden, no lo quieren entender, o no les conviene priorizar la educación como lo hacen otros países. A nivel nacional es una lástima para nosotros que haya inestabilidad. La inestabilidad quiere decir que hay crisis de tener gobernantes o presidentes por cada año en el país, y ahora asistir a un evento de elecciones con tanto candidato, realmente quiere decir que no nos ponemos de acuerdo, quiere decir que a lo mejor esta es una apuesta por una liga prácticamente de otro tipo y no de política. O de repente hay mucha vocación de servicio, mucho amor por el país, que son tantos los que quieren servir, tantos que quieren hacer el bien al país, o en todo caso son esos muchos que están ahí por otra cosa. El otro ángulo de análisis también de que antes sí había una prensa que buscaba la información veraz, la información objetiva, pero ahora es direccionada, ¿no? Desde los años 90
hasta acá son direccionadas, ya se intenciona lo que quiere hacerse, incluso las encuestas también son direccionadas. Se hace el coro, ¿no? A los políticos. Se hace el coro, si usted lo ve, de los 30 y tantos candidatos que hay, a unos 2 o 3 son invitados, y siempre los mismos invitados, y con las mismas preguntas. Parece que todo estuviera prácticamente en un coro de canciones para un circo. Bien, maestro, es importante porque la política es fundamental, es toma de decisiones, y como decía al inicio, pues esas decisiones que sean tomadas ya sea fortalece o debilita, en este caso la educación. En el presente año hay alrededor de 39.327 alumnos, según usted ya nos adelantaba, registrados en 1.015 instituciones educativas y programas educativos también, en las que laboran 3.154 profesores, más o menos la estadística. Considerando estas cifras, ¿qué porcentaje de población escolar es del ámbito rural a la fecha, maestro? El porcentaje que tenemos como Chota es alto, sobre el 80%. ¿Es rural? Es rural, sí, es rural. Incluso en educación secundaria es amplio el tema rural, en educación primaria, en educación inicial, porque, mire, ahí hay 2 definiciones del tema rural, ¿no? Uno para el registro que hace el Ministerio de Educación, claro, como rural, y otro en el sentido común, lo que decimos nosotros de repente con el INEI, también tiene una definición sobre eso. En el registro que tiene el Ministerio de Educación, si vamos ahí, estamos sobre el 90% de ruralidad. ¿Por qué? Porque solamente es urbano Chota, Lajas y Tacabamba. 3 distritos, las ciudades, ¿no? Las ciudades ciudades de Chota, Lajas, están consideradas como urbanas. Como urbanas. Todo lo demás es rural. Rural. Sí, pero ya en la realidad, pues cada distrito tiene su ciudad. Cada distrito, entonces en ese caso tendríamos 19 ciudades. Y todas las comunidades campesinas son rurales. Lo que usted nos dice, en estas 19 ciudades solo hay un 20% de la población escolar. Cerca del 20%. Sí. Algo así, ¿no? 20%. Entonces, ¿cómo explicamos? Porque hay una preocupación por el tema de migración. Ese es siempre ha estado ahí en diferentes aspectos en los que hay que mirar, sobre todo para la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Sí, aquí venía una demanda. ¿Hay o no hay migración? Claro, aquí venía una demanda antes de la población que decía vamos a crear nuestra institución educativa. Hacía gestiones en el ámbito rural. Claro, vamos a crearlo, ya sea urbano o rural, y iban a la entidad, de la UGEL, para que hagan esa gestión. Y la UGEL le decía, les acompañamos al Ministerio de Educación para buscar plazas. Pero hace más de una década que ya no hay esa demanda. ¿Por qué no hay esa demanda? Porque se coberturó sobre el 98% está de educación primaria, ¿no? Y inicial va casi por ese mismo porcentaje, y secundaria está sobre el 90% también. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora, no? Ha sucedido un fenómeno de que el control de la natalidad se ha hecho presente en las parejas jóvenes, en todas las parejas ya. El control de la natalidad indica de que esa pareja no está pensando en 12 hijos, está pensando en 1 o en 2 hijos. Lo que antes era sobre un promedio de 8 o 10 hijos, ahora tenemos un promedio de 1 o 2 por pareja. Lo otro fenómeno es lo que usted está indicando, ¿no? La pareja, los jóvenes, una vez que hasta secundaria pueden permanecer en la comunidad, pero luego que concluyen la secundaria, migran. Ahí hay un fenómeno también, de que la ciudad es más atractiva por los diferentes oficios que hay, y el área rural no es tan atractiva porque hay ganadería y agricultura que no está tecnificada, y tampoco hay mucha... No es rentable, ¿no? No es rentable. Entonces, en la ciudad usted tiene
para el que no tiene quizá alguna profesión, tiene varios oficios, ¿no? Desde, carpintería, albañilería, gasfitería, chofer y varias cosas más. Entonces, pueden ocuparse con un poco tiempo de adiestramiento y tienen un ingreso permanente, pero que no sucede en el área rural. Entonces, esta migración ha generado el despoblamiento rural tan alarmante en una década, que colegios o escuelas que tenían 200 o 300 estudiantes ahora tengan 40 estudiantes. Sí, ha disminuido la población escolar. Dramáticamente. Claro, la cantidad, digamos, de población escolar. Y no hay esperanza de que haya repoblamiento, o sea, el asunto está que ese promedio tiende a disminuir. Profesor Manuel, en este tema de la migración, por eso mencionábamos la importancia de las decisiones políticas. Es necesario que el político o el gobernante local, a través de las municipalidades, los subregionales a través de las gerencias subregionales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, precisamente tomen decisiones en favor del desarrollo del ámbito rural. Potencial hay. Materia prima hay, condiciones son las que falta para hacer más atractivo, más digna la vida en el ámbito rural y evitar esta migración. Pero eso todavía estamos lejos. En el discurso de los políticos que están aspirando a un cargo, no encontramos propuestas coherentes, propuestas alentadoras para el sector. O quizás sí encontremos, pero el problema es que lo cumplan. Primero que no lo encontramos, segundo también es... si es que las hay algunas, ¿no? Si las hay, lamentablemente... Es solo para campaña. De un tiempo a esta parte ya no se cree en la palabra ni en la propuesta, ¿no? Porque no se cumple. Entonces ahí tenemos algunas dificultades ahorita en educación inicial, primaria, secundaria, y también los fenómenos sociales que usted muy bien lo aclara. Por ejemplo, el joven, el adolescente, pues lo que queremos hacer es prepararle para la vida. Y prepararle para la vida es que muchas veces por las carencias que tienen, económicas y sociales, de repente el estudiante está buscando primero una opción técnica. Y miramos en los distritos, lamentablemente no hay una propuesta para esas opciones técnicas. Nosotros desde UGEL hace un par de años estamos haciendo una propuesta de extensión de aulas del CETPRO, pero después con las municipalidades no pasa nada. Por ejemplo, la municipalidad de Chalamarca, con el anterior alcalde, se aperturó una aula de extensión, había 150 estudiantes. Y de pronto, con la nueva administración, dijo, todo lo que hizo el anterior ya no lo voy a continuar. Pero imagínese, se cerró eso. Ahora estamos viendo cómo hacemos aula de extensión, o cómo creamos aula de extensión con alguna otra entidad. Pero el gran problema de las otras entidades o el sector privado es que le falta logística, le falta infraestructura, es más difícil, y la municipalidad tiene más condiciones. Igual fue Miracosta también con la variante técnica para la zona de Sangana, ahí también una aula de extensión de computación informática, pero funciona con aula prestada de colegio solamente para una campaña y luego se ha cerrado. Entonces, ese es un gran problema. Y el otro gran problema es el analfabetismo. Se trabajó con las municipalidades, con círculos, pero sin embargo se ha dejado de lado eso, ya no continúa. Y no podemos generar una propuesta interesante para que los analfabetos, ya sea por primaria incompleta, secundaria incompleta, o los que son ni siquiera de primaria han ingresado a primaria, pues tengamos como provincia una propuesta, porque tenemos nosotros sobre los 20,000 analfabetos en ese campo. En Chota. 20,000 todavía. 20,000 todavía, sobre los 20,000. Entonces, ¿qué sucede?
que no tenemos una propuesta. Ahora, tenemos regidor de educación y cultura en todas las municipalidades. Ya, pero esa propuesta no tienen que no deberían pero encabezarla ustedes como UGEL. Sí, pero no hay. También UGEL, de un tiempo a esta parte, lamentablemente tenemos, ha llegado a los cargos directivos, personas que tal vez no conocen mucho a nuestro ámbito y hay una carencia de liderazgo. Porque para poder convocar a todos los otros sectores necesitamos tener liderazgo. Exacto. Sin embargo, al no haber liderazgo, no hay discusión de no propuestas. No hay concertación. Al no haber discusión. No hay compromiso articulado. Exacto, no hay eso y no hay financiamiento, no hay presupuesto. Ahora, primero tienen que surgir las ideas, pero con un liderazgo. ¿Qué significa la gestión con liderazgo? Es que nos hagamos cargo de lo que nos corresponda. Ya, ¿no? pero discúlpeme, señor, en este caso, el gobernador regional Roger Guevara Rodríguez. La SUGEL, las direcciones, de todas maneras, todavía dependen del gobierno regional. Entonces, son cargos de confianza. Cargos de confianza. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la coherencia del discurso, señor gobernador regional de Cajamarca, con la acción? Más de 20,000 analfabetos todavía en la provincia de Chota y no hay un programa sólido, consistente, sostenible. El gobierno regional que encabece el sector. Pero me refiero desde aquí de Chota. Sí, le quería indicar que hay a nivel regional, siempre nos han dicho que hay un programa, pero sin embargo no funciona. Pero por eso es que es importante entender y que la población también entendamos la importancia de las decisiones políticas, gubernamentales en el sector educación, lo que decíamos. Y es por eso también es fundamental saber elegir, sufragar con responsabilidad, de manera informada. Y no solo elegir, sino también después hacer el control ciudadano para que las autoridades pues realmente cumplan, respondan a la confianza que se les ha encomendado a través de las urnas. Y ahí tenemos una crisis, Vicente, ya que tocas eso, la vigilancia social, ¿no? La vigilancia social ahora también me pareciera que está en crisis también, ¿no? No estamos organizados, sí, no estamos organizados, también hay una carencia de liderazgo en ese campo y de unidad también de la población para reclamar. Ya que lo menciona, no le he escuchado al sindicato magisterial provincial, por ejemplo, decirle: señor director de la UGEL, tenemos más de 20,000 analfabetos en la provincia, así que hagamos algo. ¿Cuál es su compromiso? ¿Qué acciones? O señor gobernador regional de Cajamarca, ¿qué hacemos con estos 20,000 personas que necesitan precisamente ser atendidas para salir del analfabetismo? Pero no hemos escuchado realmente una propuesta así del sindicato provincial, en este caso de la FENATEP, en la provincia de Chota. Vicente, ahí tienes dos variables ahorita que estás indicando. Uno, ¿qué hacemos con...? No podemos soportar ahorita, ni un minuto más, creo, ni un día más, que haya un solo analfabeto en esta provincia. Es que no se puede. En el siglo XXI, la era de la modernidad, del avance tecnológico. Pobre pobladores que realmente le hemos dejado a su suerte y no haya institución, organización que lo respalde. Por un lado es eso. Y por otro lado está la otra también crisis y fuerte. Es que todos estamos pensando en que los estudiantes y las familias puedan enviar a sus hijos a la universidad. Y no todos pueden. No todos tienen las condiciones. Y entonces la otra opción, que es la variante técnica, ya sea en colegio con variante técnica, o CETPRO, eso debemos también fortalecerlo, que no quede un solo distrito sin esa variante técnica. Sin esas oportunidades. Porque imagínense, tenemos solamente CETPRO en algunos distritos. No, hay 6 en total, pero tenemos 19 distritos. Pero ya, pues, ahí está. Y un centro poblado que está años buscando ser distrito, el caso de Púcara. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos una propuesta desde los candidatos
a ser autoridad en nuestro país, en nuestra región, en Con las nuestra provincia, municipalidades. o sea, y no cogemos estas propuestas como centrales, entonces estamos vuelta otra vez malgastando el tiempo, esperando todavía más tiempo, hasta que tal vez alguna época alguien pueda decir, acá está la propuesta. O seguimos con la demagogia en campaña electoral, pues no, yo sí, nos preocupamos por la educación, nos preocupamos por la salud, nos preocupamos por nuestros hermanos campesinos, nuestros ganaderos, nuestros agricultores, nuestras amas de casa. Pero eso es en el discurso, es solo para ganar la elección. En la poesía, y después es en la poesía. No es poesía, es demagogia. No, por favor, discúlpenme. La es que la canción. poesía es noble, la canción, literatura es arte, canción. es intelecto. ¿no? Claro, eso no es poesía, es demagogia. Cierto. Es engaño, astucia, para llegar al poder y después, pues... No, quizá no digamos que todos a lo mejor están impregnados sí, de se eso, está generalizando, pero lamentablemente ya, mire usted, ya no hay mesas de diálogo sobre los candidatos, ya no hay análisis, ya solamente es recorrido y pintar casas, poner letreros, entregar regalos. Saludar hermanito, un abracito. Ya no hay el análisis. Pagar una fiesta de promoción, una fiesta comunal. Y eso en Bolivia, estaba leyendo una norma recién salida en Bolivia, acá nada más cerquita de Perú, de que han prohibido, por ejemplo, ahí para darle más horas al estudiante, han prohibido los benditos viajes promocionales. Han prohibido el tema de celular en el aula, tanto para el estudiante cuanto para el profesor, cuando no haya necesidad de hacer uso de eso para el tema de escolaridad. Y el de pantallas. O sea, hay varias cosas que en otros países se están trabajando y nosotros todavía no. Pero el punto es tomar conciencia de eso, profesor. Correcto. Es decir, hay que diferenciar la demagogia, la politiquería de la verdadera política, de la verdadera discusión, la verdadera propuesta y análisis. Y no conformarse solo con la propuesta. Reitero, después de que la autoridad gana y dice, mira, esto es mi plan, dijo en campaña, este es mi plan, entonces cuando llegue al gobierno, la ciudadanía tenemos que estar vigilantes para que este plan se cumpla. Si no, no tiene caso ir a las urnas. ¿Por qué? Porque nos engañan, nos convencen en campaña y luego votamos y bueno, después hacen lo que quieren, se olvidan de los planes, de las propuestas. Pero también ahí hay otra cosa que de repente acá, no sé si sería bueno tocarlo, es que está asociado también, y ahorita todas estas malas gestiones, estas malas maneras de ver la política, también con la delincuencia y el sicariato, ¿no? Entonces también, si uno... Es una consecuencia de, pues, maestro. Si hay oposición, resulta que lo amedrentan y lo callan de alguna manera también. Muchas cosas que hay que ser conscientes. Profesor Manuel, en el tema de docentes de estos 3.154 profesores, ¿cuántos son nombrados ya? ¿Cuántos contratados? ¿Y cuántos recién están ingresando al servicio? Hablamos de un porcentaje alto y ahorita de nombrados que debería sobrepasar el 80%. Yeah. Y los nuevos debe estar, los que ingresan a ser contratados con expediente ya no llegan ni al 5%, creo yo, están en 3 a 5% de todo el grupo. Eso de todas maneras es positivo, ¿no? Sí, porque hay más estabilidad. Es positivo porque tenemos nosotros solamente dos formas de poder acceder a la carrera pública magisterial. En este caso, como contratado, no se accede todavía. Para ser nombrado hay que ir a una prueba y luego a una evaluación de sesión de aprendizaje. Y los nuevos, pues no han accedido todavía a la prueba y por ende no están en la carrera pública, están como contratados. Y el contratado, pues ahorita es con prueba, los que no pusieron nombrarse, pero que están en cuadro de méritos. Y ya cuando excede a eso, vamos a expediente. De las instituciones educativas y programas, 3, en este caso que son 1015, ¿cuántas instituciones educativas estatales y cuántos programas, maestro, a la fecha? Programas tenemos oficializados 210, PRONOIS 210 y 780 instituciones educativas, ¿no?
Pero ahí hablemos de EBR, que es Educación Básica Regular, que también tiene un porcentaje bastante alto, y luego la Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, además de la modalidad de CETPROS, ¿no? Entonces, ahora, acá tengo la lista de instituciones educativas. Tenemos en básica regular 999, inicial 492, primaria 408, secundaria 99, con todo privados. De ahí viene básica alternativa, tenemos 7, básica especial 3, técnico productiva 6 y las no universitarias. Poquísima la técnico productiva, ¿no? Eso es sí bastante baja. Demasiado, ¿no? Lo que decíamos, y a pesar que es fundamental, por lo menos en este momento de la realidad, ¿no? Porque necesitamos, por ejemplo, ahí el discurso político, tenemos que salir de la pobreza, disminuir los índices de la pobreza, disminuir los índices de la anemia. Ahí tenemos dos caminos. Un camino para la variante técnica es la institución de educación básica regular, las instituciones de secundaria, que tienen que avanzar a variante técnica, y los CETPROS, los Centros de Educación Técnico Productiva. Sí, pero por lo que vemos todavía nos falta bastante. O sea, hasta ahorita no aparece como propuesta, no escuché al menos como propuesta de algún candidato, y desde acá de la radio, de Radio Santa Mónica, que es muy seria, podríamos proponer que aparezca ya en el análisis de los candidatos. Ojalá así sea, en coherencia del discurso con los hechos. Pero llama la atención también estos programas no escolarizados. En algún momento analizábamos también, si bien es cierto, cumplen una función, pero lo ideal no es que sean instituciones educativas ya estatales para que tengan las condiciones y para que hablemos también de equidad, de oportunidades, del acceso a la educación de toda la población. Sí, ahí como hay que ser claros, ¿no? Las condiciones de una institución educativa estatal de todas maneras difieren de un programa no escolarizado. A ver, ¿cuáles son las diferencias? Primera diferencia es que la institución educativa es atendida por el Estado, en su infraestructura, en su equipamiento, en sus materiales y en el recurso humano, ¿no? El personal profesional, docente y no docente, ¿no? Y el PRONOI es programa no escolarizado. Primero, que la infraestructura es alquilado o cedido por alguna una familia, casa, una vivienda, un local comunal. Y segundo, que no tiene equipamiento para materiales, y el personal que atiende no tiene vínculo laboral con el Estado, porque tiene una propina, le dan. Y no necesariamente es docente. No tiene ese requisito, no está dentro del perfil. Entonces, ¿de qué equidad educativa estamos hablando? Sí, ahí creo que se sostiene ahorita, quizá en un tiempo pudo ser una buena alternativa, pero ahorita claro. ya... De hecho, temporal, ¿no? Como temporal, sí. Pero siempre a veces copiamos del extranjero, ¿no? Esas son guarderías, en España se llaman guarderías. En el Perú tenemos no solamente el segundo ciclo, como está en educación inicial la mayoría, sino también el primer ciclo de 0 años a 2. Entonces, y eso se atiende ni siquiera ya en local, directamente en familia. El entorno es familiar. Y el otro es el entorno comunitario. Entonces, tal vez pueda valer, sin embargo, ahí tendría que avanzarse a que el Estado tenga mayor responsabilidad hasta si es institución educativa, hasta en alimentación, pues, ¿no? Debería haber una propuesta para atender ese servicio. Porque si no, ¿de qué equidad estamos hablando? Sí, no hay equidad. No se puede garantizar mayores y logros. Más cuando son las bases. Estamos hablando de niños de 3 años y menores. Y de 0 años. Y de 0 años. O sea, ahí es clave. Ahí atendemos la atención es clave ahí, ¿o me equivoco, maestro? Usted que se ha entendido en la materia. Ciclo 1 y ciclo 2 son claves, pues es la base de lo que será más adelante. Es la base. Ahí tenemos la persona. Ahí, según la normativa, la responsabilidad directa recae sobre el profesor que es coordinador. Ese sí está en la carrera pública magisterial, pero la que atiende ahí la jornada es una promotora educativa comunitaria. Es necesario, profesor, también. Ustedes que están inmersos en el sector, ¿qué
propuestas deben priorizar los candidatos, ya que estamos en un año político electoral, para el sector educación? Sí, y tal vez también llamar a la participación de la comunidad plena que nos escucha y tienen acceso por diferentes medios en este programa tan serio que es Periodistas en Sábado y la emisora Santa Mónica. Tomando el documento Proyecto Educativo Nacional al 2036 que elaboró el Estado, la primera prioridad, hay una clave ahorita: uso universal e intensivo de tecnologías digitales. Y para hacer uso universal e intensivo de las tecnologías en las instituciones educativas, la base es tener la conectividad como servicio básico, la Internet. Como servicio. Servicio básico. Servicio básico tenemos igual que agua, la luz, el agua, el luz, desagüe. Claro, es servicio básico y ahorita la Internet es servicio básico. Tiene Debe que ser atendido. servicio básico. Ahora, UGEL Chota, para servicios básicos llega un monto considerable. Sin embargo, a veces se revierte porque no se instala en las instituciones educativas el servicio. No sé dónde estará el problema, tal vez en la gestión. De todas estas instituciones educativas, ¿en cuántas hay este servicio de tecnología? 5%. 5%. Sí. Solo el 5% de estas 1.015 instituciones y programas tienen internet. ¿Cierto? Casi nada. Casi nada. Y el otro asunto muy importante aquí es tal vez gestionar que las instituciones educativas se autogobiernen, o sea, generen su autonomía. La autonomía, ¿qué indica? Que tengan reuniones colegiadas, que tengan la comunidad de aprendizajes, pero que se desarrolle realmente. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con un programa serio de formación en servicio, pero que sea provincial. Hay programa de formación en servicio nacional, pero nacional ya no llega hasta por acá en la calidad y en el porcentaje que necesitamos. Si tenemos en la provincia un programa de formación continua, porque ahorita no podemos dejar de leer un día, un rato, porque la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que tenemos que estar al día, tenemos que estar actualizados. Y para eso se necesita un programa. Pero no tenemos hace tiempo un programa local. Tenemos que tener un programa local. El otro asunto, como propuesta, es ¿qué hacemos con la infraestructura? El gran porcentaje de instituciones educativas que tenemos son precarios, porque fueron construidas para una época. Fueron construidas, varias de ellas todavía siguen con construcción desde los padres de familia, en la gestión inicial. Que lo hicieron a su manera, lo y que pudieron. Y hay poco porcentaje que lo ha hecho realmente ya con expediente técnico, que lo ha hecho ya una empresa. Acorde a la norma, claro, ¿no? Con norma técnica. Claro, con estudios ya, pero no. Pero son pocas. Son pocas. ¿Y qué hacemos ahorita? Ahora, para justificarlo, ¿qué dicen? ¿A cuánta población atendemos? ¿Cuál es la demanda? Y ahí ya nos quedamos en la gestión porque la demanda es baja. Entonces ahí viene una propuesta que en el año 2000 estaba generándose, que era generar centros bases. Si generamos un centro base de inicial, primaria y secundaria en una zona estratégica con todas las comodidades, ¿no? Entonces creo que vamos a avanzar. Eso puede ayudar, ¿no? Yo creo que va a ayudar. Esta idea tendría que ir mejorando, tendríamos que ir discutiéndola para ver en qué medida nosotros atendemos más. ¿Por qué? Porque ahorita es más presente esta propuesta. Porque y hay casi todas las comunidades, en todas las comunidades hay conexión de carretera. Todos tienen carretera. Sí. Más bien mejorar sus vías, generar ahí a lo mejor un servicio de movilidad, y tener un centro base que tenga todas las condiciones. Porque no podemos estar con la precariedad y decir que necesitamos tantos millones para arreglar todas las instituciones educativas y no hay cuando llegue esa propuesta, ¿no? Porque se haga realidad. No hay cuando se haga realidad la propuesta de infraestructura. La de servicios básicos. demanda bastante presupuesto, claro, pues. La de servicios básicos es clave ahorita, ¿no? La de ponerle junto al agua y la luz
a la Internet. Número 1. 2, la infraestructura, si queremos mejorarlo, tenemos que avanzar a centros bases. Centros bases, en lugares estratégicos. En lugares estratégicos. Y trasladar a los chicos ahí, porque hay movilidad. Ese es otro. La siguiente es la formación continua del docente. La formación continua indica que ese profesor permanezca siempre en la actualidad, pedagógica, científica, tecnológica. ¿Por qué? Porque esos chicos que estamos educando son el futuro, están ahí, van a acceder a ese mundo que nosotros quizás no tuvimos la oportunidad de acceder. Y si no lo preparamos para que flote en el mundo que está hoy, como decía Martí, entonces no estamos haciendo cumpliendo uno de el rol protagónico que nos toca de la educación. Y eso se llama formación continua. Y la otra propuesta es también ver esta incoherencia que hay entre la evaluación de aula y la evaluación nacional, porque hay un espacio grande de la evaluación local y la evaluación regional que no llega. ¿Cómo hacemos un programa provincial que realmente evalúe permanentemente a estos estudiantes y demos esa rendición de cuentas a la sociedad? Y decimos, ¿estamos avanzando o por qué camino estamos yendo? De tal manera que la población sepa cómo va el progreso, los logros de aprendizaje de sus hijos, de los estudiantes. Y para cerrar el programa, profesor, ya lo decía usted, algo sobre el tema tecnológico, pero hay que ver también otros aspectos, considerando, o en este caso con la inteligencia artificial, el avance tecnológico que es cada vez más acelerado, y por supuesto otras situaciones que realmente son preocupantes en este siglo, que ya no debería haber, pero las hay, como son las guerras. Considerando estos contextos, estas realidades, ya es necesaria también una reforma del currículo nacional, maestro, pero una verdadera reforma, es decir, que se ajuste más a esta realidad actual y mirando también lo que será a mediano y largo plazo, 10, 15, 20 años. Sí, no es necesario ya, para no dar la impresión que caminamos en educación como que desfasados. Sí, es necesario, creo, siempre es necesario retocar cosas, porque no podemos permanecer estáticos. Pero pareciera que la educación desde hace un buen tiempo está estática. Está haciendo tal vez ahí, no sé, el Ministerio de Educación también trabaja por consultorías, ¿no? Y a veces, como decíamos de la política, también al interior de cada sector hay grupos dominantes. Y el grupo dominante quiere perpetuarse a veces en un cargo y para generar esa perpetuidad necesita que no cambie lo que hizo. Pero hoy en día no puede haber ser estático algo. El currículo está desde 2016 hasta ahorita, ¿no? Una década casi. Entonces, hay bastante crítica porque no lo está entendiendo la población. Y un currículo que no lo entiende los que demandan, entonces, ¿cómo hacen la vigilancia? Tienen que entenderlo. Ahora, ¿por qué no lo entienden? Porque en el discurso del Ministerio de Educación no ha sido claro. No, veníamos de un currículum de los años 70, 80, que era basado en el conocimiento. Yo tenía que aprender la teoría, tendría que aprender el conocimiento, ¿cierto? Eso tenían que explicarme o tenía que leerlo, y eso era suficiente. Pero hemos avanzado hasta ahora porque se hace un diagnóstico en donde no basta solo el conocimiento. ¿Qué hacemos con el conocimiento? ¿Qué hacemos? Y a eso lo llamaron... ¿Cómo lo utilizamos? A eso lo llamaron competencia. Sin embargo, cuando vamos a este currículo por competencia, dicen, y que ahora se va a eliminar el conocimiento. Explicaba en un taller en unos días anteriores, de que el conocimiento es la base para hacer. Exacto. Pero no es el fin. No, el conocimiento es ese medio que tienes tú para ejecutar algo. Entonces yo no puedo ejecutar algo sin tener conocimiento. Y ahora el siguiente era que hay que añadir al conocimiento el procedimiento y la actitud. Pero en ese discurso hemos estado discutiendo tanto tiempo y realmente no lo hemos entendido. Profesor, para cerrar, porque en todo caso, un ejemplo, por ejemplo, en mecánica automotriz,
estaremos aprendiendo a hacer un vehículo que a las justas llega, pues, en teoría lo sabía. 120 kilómetros por hora, ya 160, 200 kilómetros. Mientras que ahora ya hay países que están fabricando vehículos que vuelan ya. A eso quería llegar, es que tenemos que ponernos a tono con los avances tecnológicos en la realidad. Mire, la única manera de desarrollarnos es produciendo y no siendo consumistas solamente. Bien. Pero si nosotros no producimos, hay otros que producen y nosotros consumimos esa producción y por lo tanto nos sumerge en las carencias y en la pobreza. Creo que la otra clave, antes que cerremos, es que garanticemos siempre el tema presupuestario para el sector. Si no lo garantizamos el tema presupuestario también está y la calidad pública del sector. Bien. Profesor Manuel Alarcón Díaz, muchas gracias por estar en Periodistas en Sábado. Será hasta otra oportunidad. No, gracias a usted, encantado de estar aquí siempre cuando usted lo requiera y cuando Santa Mónica nos convoque. Muchas gracias y un saludo a todos los estudiantes, a todas las familias, a todo el magisterio y directivo de las instituciones educativas, que realmente este lunes 16 todos vayamos con mucha energía, muchas ganas, mucha alegría, mucho optimismo de empezar un año lectivo de la mejor manera posible y ojalá que nos vaya muy bien. Y a eso agreguémosle responsabilidad y mucho compromiso. Amigos y amigas, llegamos al final de Periodistas en Sábado. Muchas gracias por su amable sintonía. Que Dios bendiga sus hogares y tengan un feliz fin de semana. Permiso. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia.